Bienvenidos una vez más, exploradores de las profundidades de la realidad, a este quinto y crucial capítulo de Bienvenidos a la Realidad. Soy Dani. En los episodios anteriores hemos desmantelado la idea de una realidad sólida, hemos explorado los portales dimensionales y hemos comenzado a vislumbrar cómo la energía y la frecuencia son manipuladas. Hoy nos adentraremos en un territorio aún más profundo y para muchos más incómodo, pero absolutamente esencial para comprender el mundo en que vivimos: la infiltración del satanismo en la civilización. Y yo soy Alex, aquí para acompañarlos en este viaje sin retorno hacia la verdad. Dani, el tema de hoy es sin duda el más polémico que hemos tocado. Cuando la gente escucha la palabra satanismo, inmediatamente piensa en caricaturas, en algo marginal o incluso en una fantasía. Pero el video que usamos como base para este capítulo lo presenta como algo muy real y sistémico. ¿Cómo empezamos a desglosar un tema tan cargado de prejuicios? Tienes toda la razón, Alex. El primer paso es redefinir el término. Debemos sacar de nuestra mente la imagen del diablo con cuernos y tridente. Cuando hablamos de la infiltración del satanismo en las altas esferas, no nos referimos a una religión convencional, sino a un sistema de creencias y prácticas para la manipulación de la energía y el control total. Es una ideología, una filosofía operativa que ha permeado las estructuras de poder a lo largo de milenios. Su base no es la adoración a una entidad, sino la adoración del ego, del materialismo extremo, del poder por el poder y, en última instancia, la inversión de todos los valores que conectan al ser humano con lo divino. ¿Una inversión de valores? ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que toma todo lo que es sagrado, puro y natural y lo subvierte. Donde hay unidad, promueve la separación. Donde hay compasión, promueve el egoísmo. Donde hay verdad, promueve el engaño. El video lo explica muy bien al conectar sus orígenes. Como ya hemos explicado, las bases de nuestra civilización moderna provienen de Egipto, y estas a su vez tienen sus bases en la cultura babilónica o sumeria. Fue en esa antigüedad remota donde comenzó la adoración y la sumisión a los que el video llama dioses estelares. ¿Y quiénes eran estos dioses estelares? Antes eran llamados dioses, hermanos serpiente y gigantes. Con el tiempo, las religiones los bautizaron como demonios, genios o jinns. Y hoy, en la era moderna, los llamamos erróneamente extraterrestres, grises, aliens, etc. No importa la época o la región, su naturaleza es la misma. Son seres extradimensionales del bajo astral. Ofrecen conocimiento, poder y cumplen deseos terrenales a cambio de lo único que ellos necesitan de nosotros, nuestra energía, a través de rituales, sacrificios y adoración. Lo que antes se llamaba posesión, hoy, de forma más civilizada, se le llama abducción alienígena. Entonces, estás diciendo que la religión que gobierna el mundo en las sombras, la que practica la élite, sigue siendo esta antigua religión sumeria, pero con un nuevo rostro. Exactamente. La religión sumeria sigue siendo la actual religión mundial en las esferas de poder. Los dioses babilónicos y egipcios como Osiris, Isis y Horus son los mismos arquetipos que hoy son adorados por los satanistas bajo otros nombres y símbolos. La simbología satanista es la misma simbología empleada desde Babilonia, pasando por Egipto hasta nuestros días. ¿Podríamos profundizar en eso? Por supuesto. Tomemos a Osiris. Se le asociaba con la constelación de Orión. Hoy, esa misma figura arquetípica es conocida como Baphomet o Pan, el dios cabra de los satanistas y templarios. Lo vemos en la película de El laberinto del fauno, en las crónicas de Narnia e incluso en el logo de la marca de autos Dodge, el carnero. Es un símbolo de poder terrenal, de fertilidad, pero en su aspecto oscuro, de lujuria sin control. ¿Y qué hay de Isis? A Isis se la conoce como Inanna en Sumeria o Ishtar en Babilonia. Siempre se la asoció con la estrella Sirio, la más brillante del cielo. Se la consideraba la portadora de la luz, la que ilumina al mundo. ¿Te suena familiar? Portadora de la luz es la traducción literal de Lucifer. La Estatua de la Libertad de Nueva York no es una mujer cualquiera, es una representación de Isis, Inanna o Ishtar, la portadora de la antorcha, la que ilumina. Lo mismo con el logo de Columbia Pictures. Es la misma diosa, el mismo arquetipo, oculto a plena vista. ¡Increíble! ¿Y qué hay de Horus, el hijo de Isis y Osiris? Horus es la culminación. Se le asociaba siempre con el sol, con el disco solar y, lo más importante, con el ojo que todo lo ve. El ojo de Horus es uno de los símbolos más potentes del antiguo Egipto. Hoy me puse ese mismo ojo en el billete de $1, dentro de la pirámide. Horus también se asociaba a las alas de halcón extendidas. ¿Dónde vemos eso hoy? ¿En el logo de Chrysler, por ejemplo, o de una forma más siniestra en el águila del Tercer Reich nazi?
Son los mismos símbolos, la misma energía, reapropiados a lo largo de la historia por los mismos grupos de poder. Entiendo. La infiltración a través de símbolos es constante. Pero, ¿cómo pasan de los símbolos a la manipulación directa de la gente? A través de la magia negra y el control mental. Como decíamos, el satanismo es en esencia magia negra, el uso de la energía para controlar a otros. A nivel individual y extremo, esto se ve en rituales de inducción de trauma, como los experimentos del programa MKUltra, diseñados para fracturar la psique y crear personalidades alteradas y controlables. Pero la herramienta más potente que tienen es la programación mental masiva a través de los medios de comunicación. Esto es algo que mencionamos en el capítulo anterior, pero vale la pena profundizar. ¿Cómo funciona esa programación? Hollywood, la industria musical, las noticias, la publicidad son un bombardeo constante de frecuencias y simbolismo subliminal. No es solo el mensaje explícito, es la música que escuchas con frecuencias y ritmos diseñados para afectar tus ondas cerebrales y mantenerte en un estado emocional específico. Son las narrativas en las películas que normalizan la violencia, el materialismo extremo, la desintegración de la familia, la promiscuidad. Te venden un ideal de vida basado en el hedonismo y el ego, que son las vibraciones de las que se alimentan. Cada vez que un artista famoso hace el gesto del ojo que todo lo ve o el 666, no es una moda, es un acto de lealtad, un ritual en sí mismo que inyecta ese símbolo en el subconsciente de millones de personas, normalizándolo y dándole poder energético. Entonces, nos están moldeando para que aceptemos su sistema de valores sin que darnos cuenta. Exactamente. Te hacen creer que tus deseos, tus miedos y tus aspiraciones son tuyos, cuando en realidad han sido cuidadosamente implantados. Y esto nos deja un punto aún más oscuro y específico: los rituales que buscan activamente subvertir la energía del planeta. Aquí es donde entra la figura de Aleister Crowley y el infame ritual de Babalón. He escuchado ese nombre. Aleister Crowley. Se le conoce como el hombre más perverso del mundo. ¿Qué papel juega en todo esto? Crowley fue un ocultista británico de principios del siglo XX, pero su influencia llega hasta hoy. Él canalizó una serie de textos conocidos como el Libro de la Ley, que son la base de su filosofía Telema. El principio central de Telema es: haz tu voluntad, será toda la ley. A primera vista puede sonar a un llamado a la libertad individual, pero en el contexto telémico es la exaltación de la voluntad del ego sin ninguna restricción moral o ética. Es el yo como Dios, y Babalón es una pieza central en su sistema. ¿Y qué es Babalón? Babalón, en su cosmología, es la gran madre, pero no en un sentido benévolo. Es la madre de las abominaciones, la gran ramera del Apocalipsis. Representa la energía femenina en su aspecto más oscuro, caótico, sexual y liberado de cualquier atadura moral. Es la fuerza de la naturaleza sin control, la lujuria pura. El ritual de Babalón es una ceremonia de magia sexual muy potente que busca invocar esta energía para impregnar el mundo. El objetivo es acelerar la destrucción del orden antiguo, lo que Crowley llamaba el Eón de Osiris, la era de las religiones patriarcales, para dar a luz a un nuevo Eón de Horus, una nueva era de caos controlado, donde la voluntad del individuo es suprema. O sea, es un ritual para literalmente parir un nuevo orden mundial a través del caos y la subversión. Exactamente. Es la aplicación práctica del lema masónico Ordo ab Cao, orden a partir del caos. Este ritual busca infiltrar esta energía en el arte, la política, la lid cultural, la promoción de la inmoralidad, del hedonismo extremo, la disolución de la familia, la normalización de la perversión sexual. No son fenómenos sociales espontáneos. Son, desde esta perspectiva, una manifestación de la energía de Babalón en el mundo, una herramienta de control y drenaje energético. La energía sexual es la energía de la creación. Es increíblemente poderosa. Si se pervierte y se utiliza sin conciencia, se convierte en un enorme sumidero de energía para estas entidades del bajo astral. Te mantienen distraído, debilitado y desconectado. Es un plan muy elaborado y conecta directamente la agenda espiritual oscura con los cambios sociales que vemos. Sin duda. Y es aquí donde se ve claramente que la agenda del nuevo orden mundial no es solo política o económica. Es profundamente espiritual y satánica en su núcleo. Las metas de control total, despoblación, transhumanismo y un gobierno mundial son la manifestación exotérica, la parte visible
de una agenda esotérica mucho más profunda, la inversión de la creación y la naturaleza humana para despojarnos de nuestra soberanía y nuestra conexión con lo divino. Esto es muchísima información para procesar, Dani. Hemos ido desde la numerología del 911 hasta la infiltración de símbolos y los rituales de magia sexual. Es un panorama que puede generar mucha desesperanza. Lo entiendo, Alex, pero es fundamental conocer al enemigo, como dice el arte de la guerra. Conocer la agenda es el primer paso para poder protegerse. No podemos luchar contra algo que no entendemos. Y lo más importante, no estamos solos ni somos impotentes. En la segunda parte de este capítulo vamos a enfocarnos precisamente en eso, en las herramientas del despertar y la defensa. Porque una vez que entiendes el juego, puedes empezar a cambiar las reglas a tu favor. Perfecto, Dali. Haremos una pausa aquí. A todos nuestros oyentes, los invitamos a reflexionar sobre esta información. En la segunda parte, exploraremos cómo podemos defendernos y recuperar nuestro poder. No se desconecten. Hemos hablado de la manipulación, pero ¿estamos realmente indefensos? La respuesta podría sorprenderte. No te desconectes. Mientras procesas esta información, únete a la conversación en nuestro canal de Telegram, Radio Dani. El enlace está en la descripción. Volvemos en un momento con la segunda parte de Bienvenidos a la Realidad. Bienvenidos de vuelta a Bienvenidos a la Realidad. Soy Dani y retomamos nuestra inmersión en la infiltración satánica en la civilización. En la primera parte desglosamos cómo la numerología y la astrología fueron usadas en el mega ritual del 911 y cómo la ideología de Telema, con figuras como Babalón, busca subvertir el orden social. Así es, Dani. Y yo soy Alex. Nos quedamos con una sensación bastante abrumadora. Ahora, necesitamos entender más a fondo la figura central de todo esto. El video habla de Satán, Lucifer, el diablo, Iblis, El, Baal, Set. Son muchos nombres. ¿Quién lo que es realmente esta entidad según esta perspectiva? Es una pregunta crucial, Alex, porque la confusión en torno a esta figura es una de sus mayores armas. Según los propios satanistas y las tradiciones esotéricas oscuras, Satanás es el ser tangible encargado de los placeres terrenales. Es el genio de los deseos carnales. Su propio nombre, Satán, se traduce del hebreo como el opositor o el engañador. Y esa es su función principal en este plano de existencia. ¿Opositor a qué exactamente? ¿Opositor a Dios como nos han enseñado las religiones? Aquí hay un matiz fundamental que es vital entender. Satanás es lo contrario, pero no directamente del Creador o la fuente universal, sino de la misma humanidad en su potencial divino. ¿Opositor a qué? Preguntas. A la verdad, al conocimiento adecuado que nos libera, a la evolución del ser humano hacia la conciencia superior. Es el opositor de la vida en su expresión más pura y de la felicidad no materialista. Debe quedar claro que esta entidad nos conoce más que nosotros mismos. Conoce nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros deseos. Es el maestro del engaño, de la distracción y de la usurpación. ¿Usurpación de qué? De nuestro poder divino. El primer gran engaño o trampa de Satanás es hacer creer a toda la humanidad que ni él, ni sus ángeles o entidades existen. Si no crees en la oscuridad, no te proteges de ella, te vuelves vulnerable. Y el segundo gran engaño, y quizás el más peligroso de la nueva era, es hacerte creer que tú eres Dios, que no hay un creador superior, que tú eres la única fuente de poder. Esto apela directamente al ego y nos desconecta de la verdadera fuente universal, dejándonos aislados y, por tanto, más fáciles de manipular. Entonces, si no crees en la existencia de estos seres metamórficos del bajo astral, o si eres ateo y crees que no hay nada más allá, ¿le estás haciendo el juego? Claramente, felicidades. Eres un buen resultado del gran proyecto de Satanás, porque en ambos casos, ya sea por negación o por ego inflado, se logra el objetivo, la desconexión. Y esto nos lleva a la pregunta que muchos se hacen. ¿Pero dónde queda la ayuda del Creador? ¿Por qué, si existe un Todopoderoso, no pone un alto al mal que gobierna el mundo? Esa es la pregunta del millón, Dani. Si hay un universo perfecto y un creador,
¿Por qué permite tanto sufrimiento? La respuesta, Alex, es la más sencilla y a la vez más compleja de aceptar para nuestra mente humana. El Creador ha establecido unas leyes divinas y perfectas que rigen todo el universo, y dentro de esas leyes viene incluido el hermoso y a la vez terrible don del libre albedrío. Esta ley no es solo para los humanos. Consta en que el ser humano, al igual que los demás seres extradimensionales de la creación, ya sean de luz o de oscuridad, tienen el camino libre de la elección. No importa el lado que escojas. Pero si eliges el mal, ¿no hay consecuencias? Por supuesto que las hay. Y aquí es donde entra la otra ley inmutable, la ley de causa y efecto, o como se dice popularmente, cada quien cosecha lo que siembra. Esto significa que siempre va a haber una reacción a cada decisión. Si haces el mal, si eliges la vibración del miedo, del odio, de la manipulación, tendrás y atraerás el mal hacia ti. Si haces el bien, si eliges la vibración del amor, de la compasión, de la verdad, obtendrás el bien y recibirás energía positiva. El universo es un espejo perfecto de nuestra propia vibración. Entiendo. Pero la manipulación se basa en que a menudo no somos conscientes de las apariencias y la realidad. Sí, y esto es crucial. Hay que tener siempre en cuenta que existe una apariencia y una realidad. Puede que aparentemente alguien que elige el camino del ego y el materialismo esté feliz dentro de sus placeres y deseos terrenales, rodeado de lujos y poder. Pero en realidad, a nivel espiritual, está en lo más bajo, desconectado de su verdadera esencia y a menudo esclavizado por las mismas fuerzas a las que sirve. La verdadera felicidad no reside ahí. Entonces Satanás, como amo del engaño y la distracción, se ha infiltrado en cada rincón del planeta, ha establecido un contacto con la élite gobernante, y la humanidad ha acertado esto. En gran medida, sí. En pocas palabras, la humanidad misma, por ignorancia, por miedo o por la seducción de los placeres materiales, ha aceptado esta forma de vida satánica, una vida basada en la competencia, el individualismo, el materialismo y la separación. Y hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos distinguir la verdad de la mentira. Todo esto nos lleva de vuelta a la idea de la infiltración. Si estas élites han hecho pactos con estas fuerzas oscuras, ¿cómo se manifiestan esos pactos en el mundo real? Se manifiestan en la cultura, en la política, en la economía. Las investigaciones sobre sociedades secretas, como las expuestas por cineastas como Stanley Kubrick en Eyes Wide Shut, no son ficción. Lo que ha salido a la luz, y ya no es sorpresa para muchos, es que existe un culto entre la clase más educada y poderosa. Arquitectos, abogados, doctores, sacerdotes, banqueros, políticos, la realeza. Gente que ha hecho un pacto con el diablo para obtener poder y placer en esta corta vida mortal. ¿Y por qué querrían hacer un pacto así? Porque se les ofrecen los deseos terrenales. Dinero, mujeres, hombres, viajes, poder, fama, lo que sea que quieran. Y a cambio, entregan su soberanía y su energía. Y se convierten en peones de esta agenda. Y por supuesto, tienen un instinto divino, un lado angélico como todos, pero lo han suprimido. Por eso encuentras en ellos un horror por todo lo que llamamos sagrado y divino. Rechazan la luz porque han elegido la oscuridad. Vemos testimonios de supuestos exmiembros de estas sociedades. Sí, testimonios que afirman que al alto sacerdote de su sociedad secreta le dijeron que el maestro, es decir, Satanás, tenía planes muy especiales para ellos. Otros testimonios hablan de cómo adoran a Lucifer y a sus ángeles, que según ellos son tan hermosos como antes de ser expulsados del paraíso. Dicen que fue un malentendido, que Lucifer solo quería ser como Dios. Esto nos muestra la profundidad de la inversión de valores. Para ellos, la rebelión es un acto de libertad, no de traición a lo divino. Es una reescritura completa de la narrativa espiritual. Totalmente. Y es la narrativa que buscan imponer. El satanismo moderno y antiguo tienen las mismas bases en los ritos babilónicos. Los dioses babilónicos y egipcios son los arquetipos adorados. La simbología es la misma. Todos los demonios o jinns que hoy son venerados por los adoradores de Satán
Son los mismos seres del bajo astral que en algún tiempo fueron llamados dioses y engañaron a la humanidad. Esto es un ciclo que se repite a lo largo de la historia. Exacto, y el engaño fundamental sigue siendo el mismo: hacerle creer a la humanidad que estas fuerzas no existen para poder operar sin resistencia, y al mismo tiempo hacerle creer al individuo que él es su propio Dios para desconectarlo de la verdadera fuente de poder y hacerlo caer en la trampa del ego. Es una estrategia de dos caras increíblemente efectiva. Hemos cubierto mucho terreno, Dani. Hemos definido al satanismo como una ideología de control, hemos entendido su conexión con las élites y hemos visto cómo operan a través del engaño y la inversión de valores. ¿Qué nos queda por explorar en la última parte de este capítulo? En la parte final vamos a enfocarnos al 100% en la solución. Ya hemos diagnosticado la enfermedad en detalle, ahora vamos a hablar del antídoto. Vamos a explorar las herramientas prácticas y espirituales para la defensa, cómo fortalecer nuestro campo energético, cómo usar el discernimiento como una espada y cómo, a través de nuestra propia transformación, podemos contribuir a la sanación del colectivo y a la disolución de esta matrix de control, porque el gran despertar es ahora y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Perfecto, Dani. Haremos una pausa aquí. A todos nuestros oyentes los invitamos a reflexionar sobre esta información. En la tercera y última parte, exploraremos cómo podemos defendernos y recuperar nuestro poder. No se desconecten. La información que compartimos es densa, pero la energía del despertar es poderosa. Por eso, hemos canalizado todo este mensaje en una canción, un himno para estos tiempos. Se llama la cuenta regresiva. Es una herramienta para recordar tu poder y elevar tu vibración. Búscala en nuestro canal de Telegram y siente la fuerza de la verdad. El enlace está en la descripción. Y si este contenido te está haciendo cuestionar todo, suscríbete para no perderte la conclusión de este capítulo, donde te daremos las herramientas prácticas para defenderte y reclamar tu soberanía. Volvemos ahora con la parte final. Bienvenidos de vuelta a la parte final de este crucial capítulo de Bienvenidos a la Realidad. Soy Dani y en las secciones anteriores hemos desvelado la agenda de control, el propósito de la Matrix y la naturaleza del satanismo como una ideología de poder. Ahora nos enfocaremos en lo más importante, la solución. Y yo soy Alex. Dani, después de este panorama tan denso, la audiencia necesita saber que no somos víctimas indefensas. Hemos hablado de que nuestro poder reside en nuestra conciencia, en nuestra vibración. ¿Cómo llevamos eso a la práctica? ¿Cuáles son las herramientas concretas para el despertar y la defensa? Esa es la pregunta fundamental, Alex. Y la respuesta, aunque profunda, es accesible para todos. El conocimiento de la agenda es el primer paso, pero no es suficiente. El siguiente, y el más crucial, es la acción consciente. La defensa contra esta agenda no es una lucha física, sino una batalla vibracional y de conciencia. No estamos indefensos. De hecho, nuestro poder inherente es inmensamente superior al de ellos. La luz, por su propia naturaleza, siempre disipa la oscuridad. ¿Y cómo se manifiesta esa luz en acciones diarias? ¿Qué podemos hacer para defendernos activamente? Hay varias vías fundamentales. La primera y la más potente de todas es elevar nuestra vibración personal. Ellos, las élites y las entidades que los controlan, se alimentan de las bajas frecuencias: miedo, ira, culpa, desesperación, victimismo, división, odio. Debemos, conscientemente, negarnos a producir ese alimento. ¿Cómo? Practicando activamente el amor, la compasión genuina, la gratitud por las pequeñas cosas, la alegría, la paz interior y los actos de servicio desinteresado. O sea, cada vez que elegimos la gratitud en lugar de la queja o la compasión en lugar del juicio, estamos librando una batalla a nuestro favor. Exactamente. Cada acto de amor y de alegría es un acto de resistencia espiritual.
Conéctate con la naturaleza, camina descalzo sobre la tierra para equilibrar tu energía. Escucha música de alta frecuencia, como la música clásica o los mantras, en lugar del ruido de baja vibración que promueven los medios. Medita, aunque sea por 5 minutos al día, para calmar tu mente y conectar con tu ser interior. Practica la respiración consciente. Cada una de estas acciones fortalece tu campo energético y te hace menos susceptible a la manipulación. Tu frecuencia personal es tu escudo más poderoso. Entendido. Elevar la vibración. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo es el discernimiento. Debemos aprender a cuestionar todo. Apaga la televisión, que es su principal herramienta de programación mental y de hipnosis masiva. No consumas el miedo, la división y el sensacionalismo que te venden 24/7. Investiga por ti mismo, busca fuentes alternativas e información, lee entre líneas, pero sobre todo, y esto es clave, confía en tu intuición. Tu corazón tiene una inteligencia superior a la de tu mente programada. Sabe distinguir la verdad de la mentira. La verdad resuena, se siente expansiva. La mentira genera confusión, contracción, miedo. Tu mente es un campo de batalla y debes ser el guardián de su puerta. Es difícil no consumir el miedo cuando está en todas partes, incluso en conversaciones con amigos o familiares que están inmersos en esta narrativa. Requiere un esfuerzo consciente, disciplina y a veces la valentía de poner límites, pero es vital para tu libertad. Y esto nos lleva al tercer paso, la protección energética. No es una fantasía de la nueva era, es una práctica real y efectiva. Todas las mañanas, antes de empezar tu día, visualiza un escudo de luz dorada o blanca a tu alrededor, una esfera de energía impenetrable que te protege de cualquier influencia negativa, ya sea de personas, lugares o entidades. ¿Una visualización? Es así de simple. La intención es increíblemente poderosa. Al visualizar, estás usando tu poder co-creador para establecer un límite energético. También puedes orar o meditar pidiendo protección a lo divino, al Creador, a tus guías espirituales, según tus creencias. Limpia tu espacio, tu casa, con incienso, salvia, palo santo o incluso con sonidos de alta frecuencia como cuencos tibetanos. Estos no son actos de superstición, son actos de higiene energética, tan importantes como ducharse físicamente. Todo esto nos lleva de vuelta al concepto de soberanía, que es el objetivo final de todo este despertar. Es la culminación de todo lo que hemos hablado. La soberanía no es solo un concepto político, es una declaración espiritual. Es reconocer que tú eres un ser divino, un fragmento de la fuente, con un potencial ilimitado y que ninguna entidad, ningún gobierno, ninguna élite tiene derecho sobre tu energía, tu conciencia o tu libre albedrío sin tu consentimiento explícito o implícito. Es dejar de entregar tu poder a sistemas externos que buscan controlarte. Es tomar responsabilidad total de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones. Entonces, el gran despertar del que tanto se habla, ¿es la suma de millones de personas haciendo este trabajo individual? El gran despertar es exactamente eso. Es el colectivo tomando conciencia de este juego, de esta manipulación. Cada persona que despierta, que eleva su vibración, que se desconecta del sistema de miedo y control, se convierte en una luz más en la oscuridad. Y la suma de esas luces es lo que creará una nueva realidad, una nueva línea de tiempo fuera de la Matrix. No se trata de luchar contra ellos en su terreno de violencia y odio, sino de trascender su juego, de construir una nueva frecuencia vibratoria desde nuestro interior para manifestar un mundo de verdad, amor, abundancia y libertad. Un mensaje muy poderoso, Dani. Hemos recorrido un camino increíble en estos capítulos, desde entender la realidad como energía, la manipulación a la que estamos sometidos y ahora las herramientas para defendernos y el propósito de este gran juego cósmico. ¿Cuál sería el mensaje final para nuestra audiencia mientras continuamos esta serie de Bienvenidos a la Realidad? El mensaje final es nuestro mantra, nuestra guía fundamental, y debe resonar en tu interior cada día. No creas, verifica. No aceptes nada de lo que te decimos sin cuestionarlo profundamente.
No entregues tu poder a ninguna autoridad externa sin discernimiento. Busca dentro de ti. Confía en tu intuición, en esa voz interior que te guía y que es tu conexión con la verdad universal. La verdad no se encuentra fuera, prefabricada y servida en bandeja. La verdad se revela cuando limpias el velo de tu percepción, cuando elevas tu frecuencia y te atreves a mirar con ojos abiertos y un corazón valiente. La Matrix existe para ser desenmascarada y tú tienes el poder para hacerlo. Tu soberanía es tu arma más potente. No tengas miedo, sé consciente y vive tu verdad. El viaje apenas comienza. Un mensaje muy poderoso y muy necesario para estos tiempos. Sin duda nos deja a todos con mucho para reflexionar y, lo más importante, para actuar en nuestra propia vida y continuar este camino de descubrimiento. Así es, Alex. Ha sido un placer compartir esta información tan vital con todos ustedes. Esperamos que este conocimiento les sirva de guía y de faro en su propio y único camino de despertar. La verdad está allá afuera, disponible para todos, pero primero y fundamentalmente está dentro de cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos en Bienvenidos a la Realidad. Nos vemos en el próximo episodio, con más revelaciones que transformarán su perspectiva. Hasta pronto.